Dentro de tu vasta trayectoria hay un hito, creo yo, por llamarlo de alguna manera, y hay una actitud cuando Uruguay consigue la Copa América de 95, que bueno, en la serie aquella famosa de penales, que durante la vuelta olímpica después, en un acto de agradecimiento al fútbol, colgás los guantes de la red. Sí, porque era como la frutilla a mi trayectoria, la Copa América esa. Yo por encima de todos los títulos y todas las cosas, lo que yo rescato es la trayectoria que tuve dentro del fútbol, de haber debutado en primera división con 15 años y haberme retirado con 38, ganando un quinqueño con Peñarol. O sea que fueron 23 años jugando en primera división, pero dentro de los 23 años, que es lo que a mí más me llena de satisfacción, porque yo vi muchísimos jugadores 6 meses y desaparecían, 1 año y desaparecían, y yo siempre la idea mía fue tratar de mantenerme. Y con la selección mayor a mí me citan la primera vez a fines del 79, cuando vengo del Mundial Juvenil de Japón. Y debuto en el año 80, juego mi primer partido en el aniversario de los 50 años del primer partido de la inauguración del estadio Uruguay-Perú. Se repite el partido Uruguay-Perú en el estadio en el año 80, 30-80. Espero que Dios me dé salud y poder ir a ver el partido que de los 100 años en el 30, ¿no? Y poder estar por lo menos mirándolo de afuera, ¿no? Sí. Son esas cosas que uno dice. Y bueno, está dentro de las expectativas. Lo mismo que con la selección. ¿Por qué colgaba los guantes? Porque del año 79 al año 95 eran muchos años siendo siempre citados, salvo cuando tuve lesiones, que tuve lesiones importantes. Yo rompí los 2 rotulianos, acá están y me llevaron casi. En la primera era muy joven, me llevó 6 meses y medio, 7, la segunda ya casi con 30 me llevó como 1 año, aunque parezca mentira, esos años en la edad son importantes para las recuperaciones en las lesiones, no es lo mismo 20 que casi 30. Y siempre siendo citado, en los primeros tiempos con una lucha por el puesto importante con el flaco Rodolfo, con quien siempre terminamos y siempre estuvimos muy bien. A partir del año 85, 86, hasta que me retiré, prácticamente, si bien tenía que mantener un nivel, pero como que era más el candidato natural para jugar siempre en la selección, eran muchos años. Y dije, bueno, acá colgué los guantes. En el año 97, que yo no pensaba jugar y Gregorio me viene a pedir que juegue 1 año más porque era un año difícil para Peñarol, yo ya iba a cumplir 38 para estar en el quinqueño, que él quería que yo estuviera en el plantel, las cosas que dio que terminé jugando. Y a mediados de año la selección estaba en una situación muy comprometida, quedando prácticamente afuera del Mundial de Francia del 98, y venía un partido con Colombia acá, el equipo anímicamente estaba muy mal. Y me llama por teléfono Juan Auchaín, quien es el día de hoy, también se lo tengo que agradecer, a pesar de que era algo que yo ya no me esperaba y no estaba dentro de lo que tú habías planificado, claro, ni que se te había pasado. Claro. Entonces me vino a pedir si podía jugar para con la selección, venía el partido con Colombia. Me acuerdo que estaban los aromos y me llevó en auto, yo también me llevó el Vasco Aguirre Garay, que lo conocía, Juan, de defensor, y fuimos a ver a Juan ahí y me pidió para jugar ese partido. Y le dije que cómo no, que al final que le daba una mano, pero después venía la Copa América en Bolivia y se iban al otro día del partido yo le dije que yo jugaba ese partido, pero que no iba a la Copa América y que no jugaba, que si las cosas a partir de este partido de repente me pedían, ya yo no iba a tener ningún problema, pero ya quedaba. Y bueno, son las cosas que tiene el destino. Empatamos 1-1 con Colombia acá en el estadio. Colombia tenía un cuadrazo, jugaba Asprilla, Rincón, Valderrama, Ricard, Perea, el Chonto Herrera, Leonel Álvarez. Sí, la Colombia que... La Colombia de René, jugaba allí, jugaba, bueno, la Colombia que hizo un poco de historia, ¿no? Y jugué ese partido en el año 97, o sea que
fíjate que desde mi primera citación fueron 18 años, 19 temporadas, siendo citado a la selección, que los únicos momentos en que no me citaban era cuando yo venía o estaba en recuperación de alguna lesión o una lesión, más 3 años de juveniles, por la suerte que tuve de poder repetir, que fueron 77, 78 y 79. O sea que... Y la vivencia también, fueron Fernando, más de 20 acá años. nos saltamos un poquito en el tiempo, es decir, No, pasamos pero por ¿a encima qué de iba algo. yo? Pero ¿a qué iba yo? Que fueron más de 20 años estando en selecciones uruguayas, que creo que es un récord. Que va a haber pocos jugadores. Que por encima de todo, lo que los clásicos, que los campeonatos, que todo, el gran triunfo que yo disfruto en lo personal son haber estado tantos años sí, marcando un nivel. A ese nivel, con 18 años y con 38 años. O sea, eso fue porque se te va haciendo difícil. Tenés que ir a salir a calentar media hora antes que tu compañero, cuando estás muy veterano, te cuesta más. Sí, la máquina La máquina está distinta. Recuperarse no es lo mismo. Claro, porque el tema no es el juego, es la recuperación. Después claro. de que cuando un gurí queda recuperado enseguida, a vos te cuesta un poco más. Cuando ya ves las jugadas y vos ves que te está costando y de repente no llegás, y la jugada la viste antes, y mirás y decís, ¿por qué? ¿Pasará el tiempo? Sí, bueno. Y bueno, está. Pero sin duda que eso fue, para mí fue lo máximo fue todos los años. ¿Alguna vez que pude sacaste la jugar. cuenta de los partidos que podés haber jugado en selección? No, sé que jugué a nivel internacional, sé que jugué más de 40, 50 partidos con selecciones mayores porque te dan el carnet ese vitalicio que, que van y se fijan, pero más los amistosos, contra equipos y selecciones juveniles y todo. En la selección juvenil nomás, que en aquella época nosotros también jugábamos, también jugué cerca de 100 partidos, yo qué sé, tengo un montón de partidos. Lo que pasa es que hubiera tenido muchos más si hubiera sido en esta época que se juega el doble o el triple de lo que se jugaba antes y como es y muy seguido. Nosotros antiguamente para jugar un partido contra un equipo europeo era un milagro, ¿no? Pero nada que me reí, pero había un personaje que... Bueno, sí, viste. Vos sabés que hay, suelen aparecer amigos, sabés que me lo papaba el básquetbol también, pero bueno. Vos ya que viniste arrimá, vení, dale, vení. Vení. Avisamos al público que esto no está planificado. El señor apareció de intruso. Sin hacerle propaganda a otra. Te voy a contar. Veníamos acá a los 24. Ponete así, si no, no te vende allá. Le ganábamos a Marcelo, mano a mano, acá lo mataba. Lo que pasa es que él jugaba un poco mejor que yo al básquet, pero yo lo mataba a trompadas. Terminábamos jugando los penales y perdía también. No, mentira. ¿Qué hace vos? No. Está pegando la placa con los nenes. Y bueno, saludos. ¿Viste el otro día bien? Bueno, me alegro. Chao, Marcelo. Chao. Esto es televisión, ¿verdad? Ver televisión, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad que te daba la viada o no? Yo cagaba. Qué careta. Fernando, vamos a hablar un poquito de dos vivencias que han sido muy buenas y espectaculares para vos. Con alguna alternancia de grandes disfrutes y alguna frustración también, que es la participación en los mundiales 86-90 con dos grupos de una capacidad técnica impresionante, ¿no? Impresionante. Muchos nos conocíamos, ¿no? Porque veníamos de las selecciones juveniles, lo que hablamos anteriormente. Y el hecho, la satisfacción que Uruguay volviera a los mundiales después de 12 años, porque del 74, ir a haber ido al Mundial del 86 y del 90 con jugadores que veníamos prácticamente todos desde las selecciones juveniles, salvo raras excepciones. Los dos planteles maravillosos, una calidad de los jugadores, pero viste, a veces cuando las cosas no pegan, cuando también tenés que tener esa cuota de fortuna en el momento indicado, el día indicado. Fíjate que en el debut en México con Alemania, que es un equipo extraordinario, con jugadores
El que pierde la final. Que pierden la final porque llegan muertos físicamente, porque venían todos esos jugadores de jugar el campeonato alemán y el campeonato italiano, y venían fundidos, y llegaron a nosotros, claro, nos agarran el primer partido, estaban bien, pero ya lo último, cuando llegan a la final con Argentina, venían mal, y con todo, ¿te acordás que le remontan un 2-0 a Argentina de atrás y después terminan perdiendo el partido? Con el golazo. Claro, pero... Y en el 90, que arrancamos con España, que tenemos la desgracia de que Rubén erra el penal, que aparte no solo lo que significaba ganar ese partido y ya entrar con los 3 puntos, sino que anímicamente Rubén se murió y no hubo forma, no había Rubén forma que había llevado... Que era medio equipo, perdón, ese día era el mejor jugador de la cancha, lejos. El partido, además había hecho una eliminatoria impresionante. Bueno, prácticamente clasificó él a Uruguay. Ajá. Y en ese partido era el mejor jugador, pero por escándalo, era una cosa que, y anímicamente se cayó y las cosas no se te dan, y viste, errás un penal, lo mismo que hablábamos, por ejemplo, en Sudáfrica te erra el penal en los africanos y se te da y la historia es otra. Te cambia. Y a veces es una jugada. La diferencia entre algo muy importante y algo que no lo es, la pelota en el palo Mundial 78, Argentina-Holanda. Te la da una pelota, y es una pelota, y a ese nivel una pelota a veces se siente. Y sí, después el tema de la goleada con Dinamarca, que fue algo impensado, creo que nos habíamos preparado demasiado para Alemania y lo habíamos como que subestimado un poquito a Dinamarca, y nos encontramos con un partido muy complicado, con un partido que también nos golpearon en los momentos justos, y después en el fútbol ya en esa época, cuando vos salís a buscar un resultado a la desesperada, corres ese riesgo. Le pasa a Dinamarca con España después, que España le hace 5 goles. ¿Te acordás que el viejo Bentancur nos decía el que se desespera se suicida? Claro. Raúl decía eso. Sí. Y bueno, está, y sí, ¿qué va a hacer? Son esas cosas que... Pero son experiencias, sí, yo creo, yo digo, tan el debe de lo que profesionalmente me tocó vivir a mí, no haber podido jugar un mundial, creo que es lo máximo. Es impresionante, ¿sabés qué? Yo no aunque te parezca mentira, no disfruté tanto lo disfruté obviamente mucho, pero no tanto, disfruté más el 90. ¿Qué pasa? Cuando vamos al Mundial del 86, yo ya había jugado 2 mundiales juveniles, y vos sabés que no lo sentís tanto, es como, cambiás de categoría, ya sos más grande, pero ya venís unos años, ¿no? En el 90 sí, porque aparte yo 6 semanas antes me hago un esguince de ligamentos, rompo el menisco y me operan en Alemania. Y yo empecé a tirarme al piso una semana antes del primer partido con España. No te olvides que yo no puedo jugar el partido amistoso contra Alemania el día de la pisada de Rubén Pereira. Ese día a mí el partido era de noche, a mí me estaban operando de mañana en una clínica en Alemania. Nos contaba, estaba la Roca. No pude ir a jugar el partido con Inglaterra, los partidos que se hicieron amistosos en España. Yo estaba en Italia haciendo la recuperación con el profe Novelli, que era el ayudante del profe Gesto, y con Gregorio. Gregorio era el ayudante del maestro. Y bueno, pude llegar para jugar, a pesar de que estaba entrenado como hacía muchísimo tiempo en la juveniles, había hecho toda la pretemporada con el profe, y bueno, tuve la mala suerte de lastimarme, pero, ¿qué pasa? Después de todo ese sufrimiento que pasé 6 semanas antes de jugar el Mundial del 90, la satisfacción que yo sentí cuando estaban tocando los himnos de Uruguay y los de España parados para gol, porque ahí como que hice un repaso de mi carrera, me vino la parte de juveniles, Mundial del 86, pasan 4 años y digo, pensé para mí, Fernando, estás otra vez acá, vos estás parado acá, pero ¿qué pasa? Yo creo que todo eso me lo había alimentado la lesión que había tenido 6 semanas antes de empezar el campeonato, que no sabía si iba, en esas 6 semanas, la primera semana pasé con bastones canadienses que no podía apoyar la pierna. Después empezar a recuperar el músculo, la movilidad, todo. Solo yo sé las que pasé. Germinal López, que estuvo las 24 horas del día, todos los días ahí conmigo, el profe Gesto, el profe Novelli, todo, solo el cuerpo técnico de esa selección. Mis compañeros saben el sacrificio que yo hice para tratar de jugar. Y bueno,
Por eso quizás que lo disfruté tanto cuando No, estaba claro, ahí. y además son experiencias de vida Sí. ya a partir de ese momento irrepetibles para vos. O Claro, sea, sí, con respecto a eso, claro, porque después claro, lo que te toca claro, vivir es la claro. Copa América, pero en otro mundial. Claro, por eso yo digo que por encima de las condiciones que puede tener un futbolista, creo que el amor propio y la entrega a lo que es el ser del futbolista, dignificar la profesión y todas esas cosas, son las cosas que a uno lo tienen que dejar, por sobre todas las cosas te tienen que dejar feliz, porque después los resultados se te puede dar cualquiera, todos juegan para ganar, Claro, cuando sí. llegas a ese nivel No, son todos buenos, Sí. ahí un error se paga caro, hay muchas cosas, o sea que o si lo podés coronar con grandes triunfos, ¿qué más, no? Pero era como dijo el maestro no hace mucho, creo que cuando vinieron o estaban para el Mundial de Sudáfrica, que la recompensa era el camino, ¿no? En el camino está la recompensa. Claro, y bueno, es un poco, hay que sintetizar esas palabras de todo, ¿no? En la balanza, ¿estás conforme con lo que te dio el fútbol? Sí, muy contento, muy contento. Me hubiera gustado más jugar en esta época. Sí, claro, a todo. Bueno, Este mismo recorrido nomás. Lo mismo, claro, por favor. Lo mismo pensaban. Yo veía a Roque, al Cotó Ramírez, a Julio Pérez, que qué tuve casta esa. a Alcides, Chiafino. que tuve a Chiafino, que tuve la dicha y la gloria de haberlos conocido, de haber conversado y con muchos haber compartido cosas. Y el perfil de todos, ¿no, Fernando? Una humildad, eran crack por donde los miraras, ¿viste? Entonces, ellos deberían pensar lo mismo de nosotros. Mirá esto. Entonces, claro, porque es así, porque todo evoluciona y todo sí, es distinto, claro. ¿viste? Sí, sin duda que es así. Pero bueno, no, pero realmente, y te lo reitero, si volviera a nacer haría lo mismo. Sí, es algo que solo los que lo vivimos podemos saber lo que significa estar adentro de una cancha, sentir eso que se respira, que es muy difícil de transferir en palabras y la salida, y son la última charla, la bajada del túnel, hay cosas que vos no las podés explicar y vos estás viendo a un futbolista hoy en día y de acuerdo a una jugada, de acuerdo a la situación y un montón de cosas, vos sabés lo que están sintiendo. Vos sabés, y eso hay veces que no se lo puedes explicar. No, pero escuchame, ¿cómo va? Gracias a Dios que lo viví. Claro. Y un poco también es la identidad de lo que quiero perseguir con vamos a decirle un programa, que es esto que estoy haciendo, es también recordar un poquito, porque viste que se nos fueron todos, los de 50 ya se nos fueron todos. Claro, todos, sí. Y a veces en vida no se conoce, hoy se conoce lo mediático y lo inmediato. Sí. Y hay mucha historia, este país es un país ganador desde la niñez, todos convivimos, nuestra niñez fue de campeonatos de América, de campeonatos en el mundo, en la adolescencia vivimos lo mismo. Entonces tenemos que ser agradecidos de la vida de poder haber vivido, por lo menos nosotros, lo repito, fuimos congeneracionales. Y nos tocó la década de que Uruguay era el rey de América y los equipos uruguayos eran los reyes de América. Entonces fue muy fuerte, por lo menos en lo personal fue muy fuerte toda esa etapa que vivimos. Fernando, ahora nos queda después de una pausa, nos queda la última parte del programa, que es donde vamos a plasmar en una cancha dos equipos y ya venimos. Esa está ahora. ¿Estás conforme con lo que te dio el fútbol? Sí, muy contento. Me hubiera gustado más jugar en esta época. Sí, claro, a todo. Bueno, este mismo recorrido nomás. Lo mismo, claro, por favor. Lo mismo pensaban. Yo veía a Roque, al Cotó Ramírez, a Julio Pérez, que tuve a Alcides, Chiafino. que tuve a Chiafino, que tuve la dicha y la gloria de haberlos conocido, de haber conversado y con muchos haber compartido cosas. Y el perfil de todos, ¿no, Fernando? Una humildad, eran crack por donde los miraras, ¿viste?
Entonces, ellos deberían pensar lo mismo de nosotros. Mirá esto. Entonces, claro, porque es así, porque todo evoluciona y todo sí, es distinto, claro. ¿viste? Sí, sin duda que es así. Pero bueno, no, pero realmente, y te lo reitero, si volviera a nacer haría lo mismo. Sí, es algo que solo los que lo vivimos podemos saber lo que significa estar adentro de una cancha, sentir eso que se respira, que es muy difícil de transferir en palabras y la salida, la última charla, la bajada del túnel, hay cosas que vos no las podés explicar y vos estás viendo a un futbolista hoy en día y de acuerdo a una jugada, de acuerdo a la situación y un montón de cosas, vos sabés lo que están sintiendo. Vos sabés, y eso hay veces que no se lo puedes explicar. No, pero escuchame, ¿cómo va? Gracias a Dios lo viví. Claro. Y un poco también es la identidad de lo que quiero perseguir con vamos a decirle un programa, que es esto que estoy haciendo, es también recordar un poquito, porque viste que se nos fueron todos, los de 50 ya se nos fueron todos. Claro, todos, sí. Y a veces en vida no se conoce, hoy se conoce lo mediático y lo inmediato. Sí. Y hay mucha historia, este país es un país ganador desde la niñez, todos convivimos, nuestra niñez fue de campeonatos de América, de campeonatos en el mundo, en la adolescencia vivimos lo mismo. Entonces tenemos que ser agradecidos de la vida de poder haber vivido, por lo menos nosotros, lo repito, fuimos congeneracionales. Y nos tocó la década de que Uruguay era el rey de América y los equipos uruguayos eran los reyes de América. Entonces fue muy fuerte, por lo menos en lo personal fue muy fuerte toda esa etapa que vivimos. Fernando, ahora nos queda después de una pausa, nos queda la última parte del programa, que es donde vamos a plasmar en una cancha 2 equipos y ya venimos. Esa está ahora. Cuando tuve lesiones importantes, yo rompí los 2 rotulianos, acá están y me llevaron casi, en la primera era muy joven, me llevó 6 meses y medio, 7, la segunda ya casi con 30, me llevó como un año, aunque parezca mentira, esos años en la edad son importantes para las recuperaciones en las lesiones, no es lo mismo 20 que casi 30. Y siempre siendo citado. En los primeros tiempos con una lucha por el puesto importante con el flaco Rodolfo, con quien siempre terminamos y siempre estuvimos muy bien. A partir del año 85, 86, hasta que me retiré, prácticamente, si bien tenía que mantener un nivel, pero como que era más el candidato natural para jugar siempre en la selección, eran muchos años. Y dije, bueno, acá colgué los guantes. En el año 97, que yo no pensaba jugar y Gregorio me viene a pedir que juegue un año más porque era un año difícil para Peñarol, yo ya iba a cumplir 38 para estar en el quinquenio, que él quería que yo estuviera en el plantel, las cosas que dio que terminé jugando. Y a mediados de año la selección estaba en una situación muy comprometida, quedando prácticamente afuera del Mundial de Francia del 98. Y venía un partido con Colombia acá, el equipo anímicamente estaba muy mal y me llama por teléfono Juan Auchaín, que es el día de hoy, también se lo tengo que agradecer, a pesar de que era algo que yo ya no me esperaba y no estaba dentro de lo que tú habías planificado, claro, ni que se te había pasado. Claro. Entonces me vino a pedir si podía jugar para con la selección, venía el partido con Colombia. Me acuerdo que estaban los aromos y me llevó en auto, yo también me llevó el Vasco Aguirre Garay, que lo conocía, Juan, de defensor. Y fuimos a ver a Juan ahí y me pidió para jugar ese partido y le dije que cómo no, que al final que le daba una mano, pero después venía la Copa América en Bolivia y se iban al otro día del partido yo le dije que yo jugaba ese partido pero que no iba a la Copa América y que no jugaba, que si las cosas a partir de este partido de repente me pedían, ya yo no iba a tener ningún problema, pero ya quedaba. Y bueno, son las cosas que tiene el destino. Empatamos 1-1 con Colombia acá en el estadio. Colombia tenía un cuadrazo, jugaba Asprilla, Rincón, Valderrama, Rícard,
Perea, el Chonto Herrera, Leonel Álvarez. Sí, la Colombia que... La Colombia de René, jugaba allí, jugaba, bueno, la Colombia que hizo un poco de historia, ¿no? Y jugué ese partido en el año 97, o sea que fíjate que desde mi primera citación fueron 18 años, 19 temporadas, siendo citado a la selección, que las he ido con Colombia. Acá el equipo anímicamente estaba muy mal y me llama por teléfono Juan Auchaín, que es el día de hoy, también se lo tengo que agradecer, a pesar de que era algo que yo ya no me esperaba y no estaba dentro de lo que tú habías planificado, claro, ni que se te había pasado. Claro. Entonces me vino a pedir si podía jugar para con la selección, venía el partido con Colombia. Me acuerdo que estaba en Los Aromos y me llevó en auto, yo también me llevó el Vasco Aguirre Garay, que lo conocía, Juan, de defensor, y fuimos a ver a Juan ahí y me pidió para jugar ese partido y le dije que cómo no, que al final que le daba una mano, pero después venía la Copa América en Bolivia y se iban al otro día del partido yo le dije que yo jugaba ese partido pero que no iba a la Copa América y que no jugaba, que si las cosas a partir de este partido de repente me pedían, ya yo no iba a tener ningún problema, pero ya quedaba. Y bueno, son las cosas que tiene el destino. Empatamos 1-1 con Colombia acá en el estadio. Colombia tenía un cuadrazo, jugaba Asprilla, Rincón, Valderrama, Ricardo, Perea, el Chonto Herrera, Leonel Álvarez. Sí, la Colombia que... La Colombia de René, jugaba allí, jugaba, bueno, la Colombia que hizo un poco de historia, ¿no? Y jugué ese partido en el año 97, o sea que fíjate que desde mi primera citación fueron 18 años, 19 temporadas, siendo citado a la selección, que los únicos momentos en que no me citaban era cuando yo venía o estaba en recuperación de alguna lesión o una lesión, más 3 años de juveniles, por la suerte que tuve de poder repetir, que fueron 77, 78 y 79. O sea que... Y la vivencia también, fueron Fernando, más de 20 acá años. nos saltamos un poquito en el tiempo, es decir, pero por encima de algo... Pero ¿a qué iba yo? Que fueron más de 20 años estando en selecciones uruguayas, que creo que es un récord. Que va a haber pocos jugadores. Que por encima de todo, que los clásicos, que los campeonatos, que todo, el gran triunfo que yo disfruto en lo personal son haber estado tantos años marcando un nivel a ese nivel, con 18 años y con 38 años. O sea, eso fue porque se te va haciendo difícil. Tenés que ir a salir a calentar media hora antes que tus compañeros, cuando estás muy veterano, te cuesta más. Sí, la máquina está distinta. Recuperarse no es lo mismo. Claro, porque el tema no es el juego, es la recuperación. Después de que cuando un gurí queda recuperado enseguida, a vos te cuesta un poco más. Cuando ya ves la jugada, si vos ves que te está costando y de repente no llegás, y la jugada la viste antes, y mirás y decís, ¿por qué? ¿Pasará el tiempo? Sí, bueno. Y bueno, está... Digo, de agradecimiento al fútbol, colgás los guantes de la red. Sí, porque era como la frutilla a mi trayectoria, la Copa América esa. Yo por encima de todos los títulos y todas las cosas, lo que yo rescato es la trayectoria que tuve dentro del fútbol, de haber debutado en primera división con 15 años y haberme retirado con 38, ganando un quinqueño con Peñarol. O sea que fueron 23 años jugando en primera división, pero dentro de los 23 años, que es lo que a mí más me llena de satisfacción, porque yo vi muchísimos jugadores 6 meses y desaparecían, 1 año y desaparecían, y yo siempre la idea mía fue tratar de mantenerme. Y con la selección mayor a mí me citan la primera vez a fines del 79, cuando vengo del Mundial Juvenil de Japón. Y debuto en el año 80, juego mi primer partido en el aniversario de los 50 años del primer partido de la inauguración del estadio Uruguay-Perú. Se repite el partido Uruguay-Perú en el estadio en el año 80, 30-80. Espero que Dios me dé salud y poder ir a ver el partido que de los 100 años en el 30, ¿no?
y poder estar por lo menos mirándolo de afuera, ¿no? Sí. Son esas cosas que uno dice. Y bueno, está dentro de las expectativas. Lo mismo que con la selección. ¿Por qué colgaba los guantes? Porque del año 79 al año 95 eran muchos años siendo siempre citados, salvo cuando tuve lesiones, que tuve lesiones importantes. Yo rompí los 2 rotulianos, acá están y me llevaron casi, en la primera era muy joven, me llevó 6 meses y medio, 7, la segunda ya casi con 30, me llevó como un año, aunque parezca mentira, esos años en la edad son importantes para las recuperaciones en las lesiones, no es lo mismo 20 que casi 30. Y siempre siendo citado, en los primeros tiempos con una lucha por el puesto importante con el flaco Rodolfo, con quien siempre terminamos y siempre estuvimos muy bien. A partir del año 85, 86, hasta que me retiré, prácticamente, si bien tenía que mantener un nivel, pero como que era más el candidato natural para jugar siempre en la selección, eran muchos años. Y dije, bueno, acá colgué los guantes. En el año 97, que yo no pensaba jugar y Gregorio me viene a pedir que juegue un año más porque era un año difícil para Peñarol, yo ya iba a cumplir 38 para estar en el quinquenio, que los campeonatos, que todo. El gran triunfo que yo disfruto en lo personal son haber estado tantos años marcando un nivel. A ese nivel, con 18 años y con 38 años. O sea, eso fue porque se te va haciendo difícil. Tenés que ir a salir a calentar media hora antes que tu compañero, cuando estás muy veterano, te cuesta más. Sí, la máquina está distinta. Recuperarse no es lo mismo. Claro, porque el tema no es el juego, es la recuperación. Después claro. de que cuando un gurí queda recuperado enseguida, a vos te cuesta un poco más. Cuando ya ves la jugada, si vos ves que te está costando y de repente no llegás, y la jugada la viste antes, y mirás y decís, ¿por qué? ¿Pasará el tiempo? Sí, bueno. Y bueno, está. Pero sin duda que eso fue, para mí fue lo máximo fue todos los años. ¿Alguna vez sacaste la cuenta de los partidos que podés haber jugado en selección? No, sé que jugué a nivel internacional, sé que jugué más de 40, 50 partidos con selecciones mayores porque te dan el carnet ese vitalicio que, que van y se fijan, pero más los amistosos, contra equipos y selecciones juveniles y todo. En la selección juvenil nomás, que en aquella época nosotros también jugábamos, también jugué cerca de 100 partidos, yo qué sé, tengo un montón de partidos. Lo que pasa es que hubiera tenido muchos más si hubiera sido en esta época que se juega el doble o el triple de lo que se jugaba antes y como es y muy seguido. Nosotros antiguamente para jugar un partido contra un equipo europeo era un milagro, ¿no? Pero nada que me reí, pero había un personaje que... bueno. Sí, viste. Vos sabés que hay, suelen aparecer amigos, sabés que me lo papaba el básquetbol también, pero bueno. Vos ya que viniste arrimá, vení, dale, vení. Vení. Avisamos al público que esto no está planificado. El señor apareció de intruso. Sin hacerle propaganda a otra. Te voy a contar. Veníamos acá a los 24. Ponete así, si no, no te vende allá. Le ganábamos a Marcelo, mano a mano, acá lo mataba. Lo que pasa es que él jugaba un poco mejor que yo al básquet, pero yo lo mataba a trompadas. Y terminábamos jugando los penales y perdía también. No, mentira. ¿Qué hace vos? No. Está pegando la placa con los nenes. Y bueno, saludos. ¿Viste el otro día bien? Bueno, me alegro. Chao, Marcelo. Chao. Esto es televisión, ¿verdad? Televisión, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad que te daba la viada o no? Yo cagaba. Qué careta. Fernando, vamos a hablar un poquito de dos vivencias que han sido muy buenas y espectaculares.